Voy a usar el 0,79 y un 24 de trenzado, que es lo que suelo utilizar habitualmente. Hacemos la lágrima, intentamos quemar siempre con la parte de abajo del fuego, el azul, para que no se quede negra la lágrima. Es muy importante eso también. Entonces, si vemos que por lo que sea no nos gusta esta lágrima, cortamos y hacemos otra. Es muy importante, es lo más importante del nudo, la lágrima. Por ejemplo, esta me gusta, está muy redonda. Lo ideal es no tener que manipularlas. Por ejemplo, esta no me ha quedado bien al final, no me gusta cómo está. La hago otra vez. Lo ideal es darle con lo azul para que no se quede negra y quitarlo en el momento adecuado. Y entonces se queda una lágrima perfecta, redonda, muy interesante. Esta la voy a utilizar para hacer el nudo. Esta sí, me gusta. Simplemente ponemos la línea en paralelo al fluorocarbono y le vamos a dar entre 6 y 8 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con 8 se queda muy bonito este nudo. Entonces ahora simplemente metemos la punta de la línea por el bucle y en este momento sujetamos muy bien el nudo porque ahora tenemos que humedecerlo antes de nada, antes de tirar. La manera perfecta de tirar es con la mano derecha suave sujetando con la izquierda e ir muy progresivamente hasta que el nudo ya se ha formado. Antes de pegarlo a la lágrima, yo lo que suelo hacer es un tensado. Primero tenso y aquí ya sé que el nudo se está empezando a formar bien. Le pego un par de vueltas con la mano derecha. Con la izquierda ya lo tengo bien sujeto, lo sujeto mejor todavía. Y ahora tenso fuerte y ahí está el nudo hecho ya. Esto es este nudo. Tenso bien, lo meto bien con todas mis fuerzas y ya está hecho. Es un nudo súper rápido, súper fácil. Ahora cortamos el sobrante con mucho cuidado. Por ejemplo, tampoco hay que obsesionarse con el rabito en este nudo porque este nudo sí se puede llegar a deslizar un poquito en una pelea fuerte. Ahí le damos y le volvemos a dar. Y le volvemos a dar. Y este nudo está a prueba de bombas. Esto puede aguantar lo que no está escrito. Una vez está hecho el nudo, pues pensamos en la longitud de cable que queremos. Esto para mí sería el bajo ideal para lucio, el bajo perfecto. Sobre todo cuando pescamos lucios en río y tal, hay que llevar cables bastante largos. Súper discreto, además es que es un nudo súper discreto. No se ve. Para esto utilizo siempre los snap, porque a los lucios les cuesta mucho más abrirlo. Muchas veces lo muerden, lo pellizcan y no se abre. Necesitan un juego doble para abrirlo. Estos son bastante más complicados para lucios en río, para picadas fuertes y tal. Estos se abren con una facilidad pasmosa. Los snap es otra cosa. Les cuesta mucho más a los lucios abrirlos. También los abren, pero no es lo mismo. Aquí no me complico la vida. Aquí meto, le doy 3 vueltas y vuelvo a meter, porque ya estamos hablando de grosores que tampoco te permiten hacer todos los nudos que te gustaría hacer. Por ejemplo, este nudo iría así. Una vez que lo tengamos, lo tensamos muy fuerte. Lo tensamos muy fuerte. Muy fuerte, hasta que ya no se deslice más. Intentamos deslizarlo todo lo que podamos. Lo cortamos, medio centímetro, y aquí sí que remato con fuego. Con mucho cuidado de no afectar a la línea. Siempre con la parte azul del fuego, con el gas. Y ahí. Esto en la vida me ha fallado. Entonces esto se queda así. Esto es una pasada, este nudo. No recuerdo la primera vez que lo até, no recuerdo quién me lo enseñó, no recuerdo cómo lo aprendí, pero llevo toda la vida usándolo. No me ha fallado nunca. Sí que es verdad que hay que tener muchísimo cuidado con la lágrima. Es el momento importante del nudo. La lágrima tiene que quedar perfecta. Si no hacemos una buena lágrima podemos generar aristas.
y esto puede cortar el nudo. A mí nunca me ha pasado, siempre tengo muchísimo cuidado con hacerlo bien y bueno, es un nudo que es una garantía. Me gusta hacer cables de 40 centímetros, 45, incluso 50 si llevo cañas un poquito más largas, de 7,6 pies. Cortarme este bajo de 0,80, por ejemplo, que es el que uso casi siempre, pues sí, una vez me pasó, una vez un lucio me cortó. Un lucio muy grande, enorme, gigante, me picó debajo de las aletas, no había margen, comió, se giró y se bebió 17 centímetros de hierbail más 40 de cable. O sea, yo saqué esto del agua, Que me entró fuertísimo y tal, bueno, es un caso excepcional. He visto cortarlo delante mío 3 veces. 3 veces he visto lucios no muy grandes, lucios de 80, de 90, que comen fuerte en el río, se giran y te parten. Pero bueno, es muy fiable este bajo, he sacado miles y miles y miles de lucios y muy bien. A veces pues cada 2 peces tienes que cambiarlo, cada 3. Pero bueno, normalmente te aguanta 4 o 5 peces, depende, con que estés pescando, cómo estés pescando. Pero bueno, en principio yo uso siempre 80 y uso mosquetones del 4. Del número 4. Es verdad que cuando bajo un 70, pues porque estoy pescando lucios más pequeños, o estoy en un río más pequeño, en un sitio más pequeñito, o que por lo que sea quiero ser un poco más discreto, pues bajo al 70. Sigo haciendo el mismo nudo, lo que pasa es que la grapa la bajo al número 3, cuando hago eso. Luego, de aquí para arriba, pues sí, a veces pesco con 0,9, a veces pesco con 1,0, aquí los tengo. A veces los uso, lo que pasa es que son líneas ya demasiado gruesas, que esto es una locura, sobre todo en la unión con el mosquetón. El nudo queda demasiado bruto, demasiado grande. Más abajo en la biografía he dejado enlaces con los productos que más me gustan y las mejores ofertas que he encontrado. ¡Buah! Brutal, me encanta este bajo. Me flipa este bajo.